El hedonismo es una doctrina filosófica que considera el placer como el fin supremo de la vida y fundamento de la moralidad. En otras palabras, las acciones se juzgan buenas o malas según la cantidad de placer o dolor que produzcan. Se puede entender como una actitud vital basada en la búsqueda de placer y la evitación del dolor. Concepto clave: placer como fin. El hedonismo sitúa el placer en el centro de la vida, considerándolo como el objetivo principal a perseguir y la fuente de la felicidad. Variedad de placeres. Aunque a menudo se asocia con placeres sensuales, el hedonismo puede incluir diferentes tipos de placeres, desde los más básicos hasta experiencias más complejas como leer un buen libro. Hedonismo normativo y motivacional. El hedonismo normativo propone que el placer debería ser la principal motivación de las personas, mientras que el hedonismo motivacional afirma que el placer y el dolor son las causas de nuestras acciones. Hedonismo egoísta y altruista. El hedonismo egoísta considera solo el placer propio al tomar decisiones, mientras que el hedonismo altruista busca maximizar el placer para todos. Consideraciones. Críticas. El hedonismo ha sido criticado por algunos por ignorar otros valores importantes como la justicia o la equidad al evaluar lo bueno y lo malo. Equilibrio. Algunos enfoques hedonistas sugieren que el equilibrio entre la búsqueda del placer y la satisfacción a largo plazo es esencial para una vida feliz y satisfactoria. Moderación. Se destaca la importancia de la moderación en la búsqueda del placer, ya que el exceso puede llevar a consecuencias negativas. El hedonismo, del griego don, placer, ismo, se refiere a una familia de teorías, todas las cuales tienen en común que el placer desempeña un papel central en ellas. El hedonismo psicológico o motivacional afirma que nuestro comportamiento está determinado por deseos de aumentar el placer y disminuir el dolor. El hedonismo normativo o ético, por otro lado, no se trata de cómo actuamos realmente, sino de cómo debemos actuar. Debemos perseguir el placer y evitar el dolor. El hedonismo axiológico, que a veces se trata como una parte del hedonismo ético, es la tesis de que solo el placer tiene valor intrínseco, aplicado al bienestar o a lo que es bueno para alguien. Es la tesis de que el placer y el sufrimiento son los únicos componentes del bienestar. Estas definiciones técnicas del hedonismo dentro de la filosofía, que generalmente se consideran escuelas de pensamiento respetables, deben distinguirse de cómo se utiliza el término en el lenguaje cotidiano, a veces denominado hedonismo popular. En este sentido, tiene una connotación negativa, vinculada a la búsqueda egoísta de la gratificación a corto plazo, entregándose a los placeres sensoriales sin tener en cuenta sus repercusiones. El hedonismo es una filosofía que sostiene que el placer es el bien supremo y el objetivo principal de la vida humana. Su nombre proviene del griego, don, que significa placer. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo afirma que lo más valioso para el ser humano es sentir placer y evitar el dolor. Según esta visión, una vida buena es una vida placentera, y el sufrimiento debe evitarse lo más posible. ¿De qué trata esta filosofía? Trata de cómo alcanzar la felicidad a través del placer. Pero no solo se refiere al placer físico, comida, descanso, sexo, sino también al placer mental y espiritual, como la paz interior, la amistad o el conocimiento. Tipos de hedonismo. Hedonismo ético. Dice que debemos buscar el placer, porque es el valor moral más alto. Hedonismo psicológico. Afirma que de hecho todas las personas buscan el placer y huyen del dolor por naturaleza. Hedonismo moderado. Epicureísmo. Defendido por Epicuro, quien enseñó que el placer verdadero se logra viviendo con sencillez, sin excesos, cultivando la amistad y la tranquilidad del alma. ¿Fue importante esta filosofía? ¿Por qué? Sí, fue muy importante porque propuso una nueva forma de entender la felicidad y la ética, alejada del sufrimiento innecesario. Influyó en filósofos antiguos, como Aristipo y Epicuro, y también en pensadores modernos. Desafió otras doctrinas que promovían la renuncia o el sacrificio, como algunas corrientes religiosas. ¿Fue poderosa como? Sí, lo fue en varios momentos de la historia. En la antigua Grecia, el hedonismo desafió las normas tradicionales y religiosas que valoraban el sufrimiento como algo noble. En el Renacimiento y la Ilustración, muchos pensadores retomaron ideas hedonistas para hablar de la libertad individual y la búsqueda de la felicidad. En la actualidad, muchas ideas de la cultura moderna, como el derecho al disfrute o al bienestar emocional, tienen bases hedonistas. ¿Por qué fue tan influyente? Porque tocó una necesidad humana universal, el deseo de vivir bien y ser feliz. Dio origen a debates sobre qué es lo correcto, buscar placer o sacrificarse por otros valores.
Aportó ideas clave a la ética moderna, la psicología y la política del bienestar. El hedonismo ayudó al ser humano de muchas formas, pero también fue criticado duramente. Marca de verificación gruesa blanca, ¿cómo ayudó el hedonismo al ser humano? El hedonismo aportó una visión positiva sobre la vida, el bienestar y la felicidad, lo que trajo varios beneficios. Promovió la búsqueda del bienestar personal. Enseñó que no está mal querer sentirse bien. Le dio valor a disfrutar la vida y cuidar de uno mismo. Impulsó ideas de salud mental y equilibrio emocional. La idea de evitar el sufrimiento innecesario inspiró formas de vivir con menos ansiedad, miedo o culpa. Epicuro, por ejemplo, proponía una vida tranquila, sencilla y con amistades sinceras. Contribuyó a una ética centrada en la felicidad. Inspiró sistemas éticos que dicen que lo correcto es lo que genera mayor felicidad para más personas, como el utilitarismo en la modernidad. Defendió el derecho al placer y la libertad personal. Ayudó a romper con normas rígidas que veían el gozo como pecado o debilidad. ¿Fue buena o mala esta filosofía? Ni totalmente buena ni totalmente mala, pero, marca de verificación gruesa blanca, fue buena porque liberó a las personas de la culpa por disfrutar la vida, enseñó a valorar los momentos felices, el descanso, el amor y la amistad. Ayudó a entender que el sufrimiento no siempre ennoblece, y que el placer no es necesariamente malo. Marca de cruz fue considerada mala por algunos porque, mal interpretada, puede llevar al exceso, el egoísmo o el materialismo. Algunos pensaban que solo se enfocaba en los placeres físicos y superficiales, aunque no siempre era así. Como y por qué fue criticada por filósofos religiosos y morales tradicionales. Decían que el hedonismo promovía una vida egoísta y sin propósito. En el cristianismo, por ejemplo, se valoraba el sacrificio, no el placer, por filósofos racionalistas y éticos. Algunos creían que vivir solo para el placer era poco noble y sin valores profundos. Kant, por ejemplo, decía que actuar por placer no era moralmente correcto. Por la sociedad conservadora, muchos gobiernos o culturas han visto el hedonismo como una amenaza a la disciplina, el orden o la religión. ¿En qué aspectos fue útil y positiva? En la ética moderna, como en el pensamiento de John Stuart Mill. En la psicología del bienestar, priorizar la salud emocional. En la filosofía de vida personal, ayudando a muchas personas a buscar una vida más plena, sencilla y feliz. Conclusión. El hedonismo fue una filosofía poderosa, influyente y útil, criticada pero también muy liberadora. Nos enseñó que vivir bien no significa sufrir, y que buscar la felicidad y el placer es parte esencial de ser humano. El hedonismo es una filosofía muy antigua, pero con una historia compleja. ¿Qué le pasó al hedonismo? El hedonismo nació como una idea poderosa, centrada en la búsqueda del placer y la felicidad. Fue malinterpretado muchas veces como algo superficial o egoísta. Fue rechazado por algunas religiones y filosofías más severas. Sobrevivió transformándose, pasó de ser una filosofía antigua a influir en ideas modernas como la psicología del bienestar, el utilitarismo, el individualismo y hasta la cultura pop. Hoy en día sigue vivo, aunque muchas veces disfrazado de otras formas de pensar, como la búsqueda del bienestar personal o la vida feliz. ¿Quién creó el hedonismo y por qué? Aristipo de Cirene, siglo IV AC, fundador del hedonismo más antiguo. Pensaba que el placer inmediato y corporal era el mayor bien. Vivía de forma libre, desafiando normas sociales. Creó la escuela cirenaica, donde el placer se veía como el objetivo directo de la vida. Lo creó porque creía que la vida debía disfrutarse, no sufrirla ni vivir con miedo o culpa. ¿Cómo evolucionó el hedonismo? Epicuro, 341-270 AC, refinó el hedonismo y creó el epicureísmo, una versión más profunda y equilibrada. Enseñó que el mejor placer era la ausencia de dolor y la tranquilidad del alma. Propuso una vida con pocos deseos, amistades sinceras y sin miedos, ni a los dioses ni a la muerte. Rechazaba los placeres excesivos o dañinos. Su filosofía fue muy influyente durante siglos, y más filosófica que sensual. ¿Cuándo y por qué se desarrolló? El hedonismo se desarrolló en la antigua Grecia, durante el siglo IV AC, porque era una época de cambios sociales y políticos. Las personas empezaban a cuestionar la religión tradicional y a buscar cómo vivir bien sin depender de los dioses. Nacieron muchas escuelas filosóficas, como estoicos, cínicos, epicúreos, todas con distintas ideas sobre cómo lograr la felicidad. ¿Porque perdió fuerza por un tiempo? Durante la Edad Media, el hedonismo fue rechazado por el cristianismo, que enseñaba que el sufrimiento tenía valor espiritual. Se le consideró una filosofía pecaminosa o egoísta.
Fue vista como peligrosa por gobiernos o religiones que querían controlar los deseos de las personas, como volvió a influir. En el Renacimiento y la Ilustración, se recuperó la idea de que el ser humano tenía derecho a ser feliz. Filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill desarrollaron el utilitarismo, una teoría que busca el mayor placer para el mayor número de personas, una forma moderna de hedonismo ético. En el siglo XX y XXI, muchas ideas sobre bienestar, placer, salud mental y calidad de vida se basan en principios hedonistas, aunque no se llamen así. Marca de verificación gruesa blanca. Conclusión. El hedonismo nació con Aristipo, creció con Epicuro, fue malinterpretado y perseguido por siglos, sobrevivió cambiando su forma. Hoy sigue vivo en ideas modernas sobre el bienestar, la felicidad y la libertad personal. Datos curiosos del hedonismo. El primer hedonista fue muy rebelde. Aristipo de Cirene, fundador del hedonismo, vivía sin preocuparse por la riqueza o las reglas sociales. Decía, yo no soy esclavo del placer, sino que el placer es mi esclavo. Epicuro tenía su propia escuela del placer, pero era tranquila. Epicuro fundó una comunidad llamada El Jardín, donde se enseñaba a vivir con placer, pero con moderación. No era una fiesta, se enfocaban en la amistad, la filosofía, y la comida sencilla como pan, agua y queso. Epicuro decía que no hay que temer a la muerte. Según él, la muerte no debe preocuparnos porque, cuando estamos vivos, la muerte no está, y cuando ella está, ya no estamos. Esa idea tranquilizaba a sus seguidores y les permitía disfrutar más de la vida. Iglesia fue considerado pecado durante siglos. En la Edad Media, muchas iglesias consideraban el hedonismo como herejía o inmoralidad. Buscar el placer era visto como algo corrupto o pecaminoso, contrario al ideal del sacrificio cristiano. Sus textos casi desaparecen. Muchas obras de Epicuro y otros hedonistas fueron destruidas o censuradas. Solo se conservan algunas cartas y fragmentos, gracias a que fueron copiadas por filósofos romanos como Lucrecio. Lucrecio escribió un poema hedonista de 7400 versos. Su obra, De Viram Natura, sobre la naturaleza de las cosas, defendía el pensamiento epicúreo y explicaba el universo sin necesidad de dioses vengativos. Fue una obra muy avanzada para su época, inspiró el nacimiento del utilitarismo. Filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill tomaron ideas del hedonismo para decir que una acción es buena si causa el mayor placer posible al mayor número de personas. El hedonismo moderno también es psicológico. Hoy, la psicología positiva estudia cómo las personas pueden sentir más placer y felicidad. Se habla de hedonismo consciente, que busca disfrutar sin caer en excesos. El hedonismo está en la cultura pop. Muchas frases como, vive el momento, haz lo que te haga feliz, o, tienes una sola vida, son versiones modernas de ideas hedonistas. Aparece en películas, canciones, redes sociales, y hasta en el marketing, como marcas que te dicen, te lo mereces. Sol detrás de una nube. El hedonismo no siempre es exceso. Mucha gente piensa que el hedonismo solo es placer físico, fiestas, lujos, comida, pero Epicuro creía que el placer verdadero era la tranquilidad interior. Su lema era, placer, sí, pero con sabiduría y equilibrio. Hedonismo, historia completa de esta filosofía del placer. Origen en la antigua Grecia, siglo IV AC. Aristipo de Cirene, el padre del hedonismo, fue discípulo de Sócrates, pero no compartía su idea de que la virtud es lo más importante. Fundó la escuela cirenaica y enseñó que el placer inmediato, especialmente físico, era el bien supremo. Defendía que lo único bueno en sí mismo es el placer, y lo único malo es el dolor. Creía que cada persona debía buscar el placer y evitar el sufrimiento, sin preocuparse por normas sociales o morales impuestas. Flecha negra hacia la derecha. Su versión del hedonismo era más libre, intensa y personal. Epicuro y el hedonismo filosófico, siglo IV 3 AC. Epicuro, el refinador del hedonismo. Epicuro fundó una escuela llamada El Jardín, abierta a hombres, mujeres e incluso esclavos, algo muy radical en su tiempo. Redefinió el placer. El mayor placer es la ausencia de dolor físico y perturbación mental. Enseñó a vivir con sencillez, cultivar amistades profundas y liberarse del miedo a los dioses y la muerte. Su frase célebre, el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Flecha negra hacia la derecha. El epicureísmo fue una forma más ética, moderada y racional del hedonismo. El hedonismo en Roma, siglo I AC, y DC. Lucrecio, poeta y divulgador, escribió el gran poema filosófico De Viram Natura, donde explica el universo desde el pensamiento epicúreo.
Defendió una visión del mundo sin intervención divina, basada en la naturaleza y el placer racional. Sus ideas fueron silenciadas durante siglos por la religión dominante. Flecha negra hacia la derecha en Roma, el hedonismo influyó, pero también fue criticado por corrientes estoicas y religiosas. Iglesia Edad Media, el rechazo al placer, siglo V al XV. El cristianismo dominó Europa y consideró el placer como algo sospechoso o pecaminoso. Se promovía la renuncia, el sacrificio y el sufrimiento como caminos hacia la virtud y la salvación. Los escritos hedonistas fueron destruidos, censurados o ignorados. Flecha negra hacia la derecha. El hedonismo fue visto como peligroso e inmoral, y casi desaparece de la cultura occidental. Renacimiento e Ilustración, el rescate del placer, siglo XV, XVIII. Se redescubren textos clásicos griegos y romanos, incluyendo a Epicuro. Filósofos como Montaigne, Locke y otros empezaron a hablar del derecho a la felicidad. El pensamiento hedonista volvió, pero esta vez como parte del racionalismo, el humanismo y la libertad individual. Flecha negra hacia la derecha. El hedonismo resurge como parte de una visión más humana y libre del ser humano. Hedonismo moderno, utilitarismo y psicología, siglo XIX, XXI, utilitarismo. Filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill retomaron el hedonismo y crearon el utilitarismo. Mayor que, la mejor acción es la que produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. Lo aplicaron a la ética, la política, el derecho y la economía. Psicología positiva y cultura moderna. Hoy, muchas ideas hedonistas se ven en la psicología del bienestar, el derecho a la salud mental, el autocuidado y la búsqueda de la felicidad personal. En redes sociales, frases como «vive el momento», «haz lo que te haga feliz», «tu paz es lo primero», tienen raíces hedonistas. Flecha negra hacia la derecha. El hedonismo ya no es solo una filosofía, sino también una forma de vida contemporánea. Marque de verificación gruesa blanca. Conclusión: ¿qué es hoy el hedonismo? No es solo buscar placer sin pensar. Es una filosofía que ha evolucionado desde los placeres intensos de Aristipo, pasando por la sabiduría tranquila de Epicuro, hasta el bienestar equilibrado de la psicología moderna. Sigue siendo una búsqueda de la felicidad humana y un llamado a vivir plenamente, sin miedo ni culpa.